debilidad. Si subiera al monte más alto. Acompáñenme al profeta Ezequiel en el capítulo 22. Ezequiel, el profeta del cautiverio. Él fue uno de los primeros que fueron llevados en las primeras deportaciones. Él recibió palabras tremendas de parte de Dios por causa del pecado del pueblo de Israel, por la idolatría, la rebeldía, por la depravación y la corrupción de tantísimas cosas como se manifestaron. Y a Ezequiel no le tocó un papel sencillo, tuvo que hablar palabras muy fuertes al pueblo. En este capítulo voy a leer ahora el versículo 30 para centrarnos en el tema de hoy. ¿Estás preparado para ponerte en la brecha? Creo que como la iglesia del Señor en este siglo XXI que nos ha tocado vivir, cada uno de nosotros tenemos que saber nuestra posición, para qué Dios nos ha llamado, cuál es la misión, el objetivo. Que no estamos aquí para satisfacer cosas humanas, ni estamos aquí para que Dios nos cuide y nos prospere materialmente y que Dios haga cosas dentro del contexto humano y material de la vida. Estamos aquí para algo mucho más sublime, algo mucho más glorioso. Primero, para reafirmar lo que Dios ha hecho en nosotros en cuanto a la salvación de nuestra alma y en cuanto a la promesa de la vida eterna. Que aquí estamos de paso, que somos peregrinos, como la propia palabra nos enseña, y que no tenemos que hacer tesoros aquí en la tierra, donde, como dijo Jesús, el orín, la polilla y el ladrón mina y contamina, sino que nuestro tesoro esté ahí puesto, reservado, guardado en los cielos. Mucha gente se extravía. El pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel, se extravió muchísimas veces. Y ahora pues fíjese, están en todo el desarrollo de 70 años de cautividad. Jerusalén quedó completamente destruida, el templo destruido, los muros destruidos, un desastre. Y como dice en el libro de Nehemías, y los que habían quedado de la cautividad, dice que estaban en gran afrenta, dolor y persecución. Bueno, Dios habló, y como Dios habla en este tiempo, y como Dios ha hablado siempre, menos cuando Dios guarda silencio, también tenemos referencias en tiempos históricos donde Dios guarda silencio, y qué triste. Pero fíjese, no es tan triste que Dios guarde silencio, sino creo que es mucho más triste que Dios hable y que su pueblo no escuche, que su pueblo no reaccione, que su pueblo no le obedezca, que su iglesia no escuche, que su iglesia no responda, no le obedezca. Esto es mucho más triste. Dice, y busqué, está hablando Dios a través del profeta, entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese a la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y no lo hallé. Iglesia del Señor, en este día quiero que entremos en la reflexión, porque sabe una cosa, tristemente y lamentablemente la historia se repite.
y se repite las reacciones, las acciones en la vida de las personas. En un momento determinado somos creyentes, vivimos en el primer amor y todo bonito y tal, y cuando tenemos que disponernos para crecer, progresar y avanzar en este camino que no es fácil, porque Jesús dijo que era angosto, que era estrecho, que no era fácil. El fácil es el otro, el de la perdición, que es ancho y complaciente, y muchos cogen este camino y después se ven los resultados. Yo pienso que a esta altura de conocimiento de todos o de la mayoría de los que estamos aquí, ya sabemos lo que pasa y se cumple lo que está escrito dentro de los principios eternos de Dios. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo recoge. Y cuando nos disponemos a sembrar dentro del contexto natural o humano para satisfacer nuestro orgullo, nuestra avaricia, nuestra codicia, nuestra vanidad, pues vemos lo que se recoge. Se ve, lo estamos viendo, cientos y millones de casos. Y vemos a las personas que de alguna manera pues no les ocupa ni les preocupa enriquecerse. Como dice Pablo, teniendo sustento y abrigo, están contentos y están llevando vidas piadosas, que están conectados con el reino de Dios y están sensibles a la voz de Dios, reciben la luz de la palabra y son guiados y alumbrados por el Espíritu Santo. Esto es algo tremendo y algo hermoso y necesario. Fíjese, dice que buscó quien hiciera vallado, quien se pusiera a la brecha. Mirándolo un poquito, esto a veces se interpreta de varias maneras, pero en realidad, dentro de los términos militares de ese tiempo, cuando se tenía que ir a luchar contra una fortaleza, lo que se miraba era ese muro, esa fortaleza, donde tenía una debilidad, donde tenía una brecha, donde tenía una rendija, porque se miraba de atacar por ese lugar porque era más débil. Y obviamente, hermano, como dice la palabra en el Nuevo Testamento, el que crea estar firme, mire que no caiga. Todos tenemos nuestras debilidades. Pero fíjese, dentro de ese contexto y de esa realidad, Dios nos da la orden de levantar vallado, de levantar una muralla y ser conscientes si hay una rendija, si hay una brecha. Y poner toda nuestra atención, poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra dedicación en estar ahí defendiendo la parte débil. Creo que esto es a lo que se estaba refiriendo el Señor cuando dice levantar vallado y ponte en la brecha, ponte en la parte, y indiscutiblemente está hablando en un contexto, porque es hacer algo delante de Dios y levantar algo delante de Dios, y es el poder de la intercesión, el ser un intercesor. Es decir, Señor, aquí estoy parado delante de la brecha, para que esa debilidad sea guardada, sea defendida, hasta que tú te glorifiques, hasta que tú te manifiestes con el poder que tú tienes, porque tú eres el Dios todopoderoso y para ti no hay nada imposible. Dios está buscando quien se pone a la brecha, quien levanta esa oración intercesora a favor de las debilidades del pueblo, a favor de las debilidades de la iglesia. No se trata, querido hermano, de pasar
pasarnos la vida señalando al hermano porque tiene fallos. Qué triste que usted no vea sus fallos. Qué triste que usted solamente vea la paja siempre en el ojo de su hermano y no vea usted la viga en su propio ojo. Qué triste es esto. No vamos a ningún sitio, no adelantamos nada, no alcanzamos una proyección de edificación, crecimiento y multiplicación porque estamos más ciegos que Bartimeo antes de recibir la vista. Necesitamos entender que estamos para ayudarnos, que estamos para manifestar la etimología de la palabra fiel, apoyar y sostener. Apoyar y sostener a mi hermano en su debilidad. Y otro que también pueda apoyarme y sostenerme a mí en mi debilidad. Es la manera realmente de luchar con esa gracia, con esa sabiduría que viene de lo alto, que viene del corazón de Dios. ¿Por qué muchas iglesias se desmoronan? ¿Por qué muchas iglesias se dividen? ¿Por qué muchos hermanos, aún con la sonrisa religiosa, estúpida y hipócrita, se hablan con palabras bonitas, pero la realidad es que están en guerra, no se pueden ver? Y esas son debilidades que de alguna manera alguien tiene que ponerse delante de Dios. Y cuando usted vea un problema entre hermanos, no entre a formar parte de ese problema. Mire de qué manera usted puede ser usado por Dios para la solución de los problemas. Mire, porque si usted mira con un corazón lleno de amor y compasión por el hermano, seguro que usted va a ser alumbrado y usted va a encontrar un camino de solución, de salvación y sanidad para los que están en conflicto y para los que están en guerra. Busqué y no lo hallé. Qué triste, ¿verdad? Que Dios mismo llegue a esa conclusión y Dios como Padre ver todo un pueblo ahí llevado al cautiverio, otros en el exilio, otros maltratados y el desastre. Todo lo contrario, fíjese, hay un versículo y voy a leerlo en una versión que me llamó la atención, Nueva Biblia Viva, el Salmo 106, 23, dice: Dios amenazó con destruirlo. Está hablando del pueblo de Israel cuando lo encontró en esa horrible depravación, corrompiéndose hasta el extremo. Dice, pero no lo hizo porque Moisés, su escogido, dice que se puso ante él en la brecha, dice, e impidió que su ira los destruyera. Impidió. Qué contraste, ¿verdad? Entre buscar y no hallar, y no buscar y hallar, porque Dios en ese momento no estaba buscando, sino que Moisés se puso delante de Dios, se puso a la brecha, se puso para tapar la debilidad del pueblo, se puso para interceder al favor de un pueblo corrompido, sí. De un pueblo que había cometido el pecado, sí. Pero estaba intercediendo, estaba levantando un clamor por una nueva oportunidad. Para que Dios, porque Dios ya había determinado, de hecho, yo te voy a levantar un pueblo, otro pueblo, que te honre y que dignifique. Pero ahí se puso Moisés
la brecha. Y en ocasiones Moisés tuvo cosas. Escuchen una cosa, Moisés era un hombre igual que usted y yo, con los mismos dolores en el cuerpo, con las mismas necesidades, con las mismas ansiedades, con las mismas depresiones, pero era un hombre que le creía a Dios, se hizo amigo de Dios. Y sabe una cosa, era un hombre que no solamente amaba a Dios de una manera extraordinaria, sino que amaba al pueblo de Dios. Amaba al pueblo de Dios, aunque eran unos corruptos, y los amaba. Y se colocaba a la brecha. Dios quería de alguna manera pues hacer las cosas, porque estaba indignado, y es lógico que Dios se indigne con nosotros. Muy bien, ve, mi ángel irá con vosotros dice Moisés, no, si tú no vienes con nosotros no nos movemos de aquí. No nos movemos. Entonces Dios, porque no tiene de qué manera pues contrarrestarle eso a Moisés, le dice, porque he hallado gracia en ti, pues bien, yo iré con vosotros. Yo iré con vosotros. Hermano, esto es alguien que no se conforma a lo que ha vivido, a lo que ha experimentado, a lo que ha disfrutado de parte de Dios. Y dice Moisés, vale, muy bien, ya he conseguido de que tú digas que vendrás con nosotros. Guay, estupendo, pero no me conformo. Y le dice, si realmente he hallado gracia ante tus ojos, te pido que me muestres tu gloria. Todos sabemos la historia. Y dice, bueno, ¿quién puede ver a Dios y permanecer vivo? Y Dios monta toda una estrategia para que él pueda ver la gloria de Dios en la medida que podía verlo. Y le dice, muy bien, ¿sabes? Tú te vas a esconder en la hendidura de la roca. Sabemos que el símbolo de la hendidura de esa roca es Cristo. Cristo que fue esa roca que fue abierta por nosotros. Y le dice Dios, y cuando yo pase pondré mi mano sobre la hendidura, y después que haya pasado quitaré mi mano y haré pasar todo mi bien delante de ti, y verás mis espaldas. Se necesita en este tiempo entender la necesidad de hombres y mujeres que entiendan la realidad espiritual como Moisés, y que no se repita más la historia de cuando Ezequiel dice, busqué entre ellos, entre estos hombres. Después vamos a hablar de entre quienes estaba buscando y en qué condiciones estaban esta gente, y no lo hallé. En este tiempo, queridos hermanos, hay una gran necesidad de que la iglesia ocupe su lugar con identidad como la esposa amada, como el cuerpo de Cristo, con el poder del Espíritu Santo y con la autoridad. Porque muchas cosas que estamos viendo que se mueven en nuestros entornos, cómo se va depravando todo, cómo se va corrompiendo todo. Pero la pregunta es, ¿quién se pone a la brecha por su ciudad? ¿Quién intercede?
¿Quién ora por su vecindad? ¿Quién ora por la plaza donde vive? ¿Quién ora por su pueblo? ¿Quién intercede por su ciudad? Yo esta mañana lo primero que estaba orando por estas elecciones que hoy se están llevando a cabo. Y sin duda oraba, dice, Señor, hágase tu voluntad. Pero también hay una responsabilidad. Saben ustedes que yo desde aquí nunca hablo de política y nunca he dicho y ni he motivado a nadie a votar a ningún partido. Pero sí la iglesia tiene que ser lo suficientemente sabia para darse cuenta. Los que se acercan más a los principios del cristianismo y los que se alejan más. A veces nos comen la cabeza con los radicalismos. Los radicalismos podemos decir, o los extremos, podemos decir que son malos. Pero unos pueden ser malos dentro de unos compromisos en la realidad de las cosas de Dios. Y otros pueden ser malísimos porque las cosas de Dios ni en pintura y autopista hacia el libertinaje y hacia todo tipo de depravación y corrupción. Como se está viendo con todos los partidos que están apoyando la ideología de género. Seamos consecuentes con todas estas cosas. Porque lo que no podemos hacer es sufrir nuevamente la ira de Dios por nuestra falta de responsabilidad. Cuando tuviéramos que estar intercediendo, estamos idolatrando. Es lo que le pasó al pueblo de Israel. Y fíjese cómo encontró dentro de los contextos religiosos, sociales, políticos, y cómo encontró la triste realidad de un pueblo que era escogido por Dios. Si me acompañan, en este mismo capítulo 22, el versículo 26, mire, hablando en el contexto religioso, dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo se apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Está hablando Dios en contra de la triste realidad del sacerdocio en ese tiempo del pueblo de Israel, en el contexto religioso. Y en el verso 27, en el contexto político, dice, sus príncipes en medio de ella son como lodos que arrebatan presa, como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Este era el panorama. Y hoy en día, pues también, si te paras un poquito con coherencia y un poquito de equilibrio, sin dejarte engañar por ninguna tendencia, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro derecha, ni de centro izquierda, sino simplemente te dejas guiar por el Espíritu Santo, te darás cuenta que ahí tenemos todavía el problema religioso y el problema político. Es tan fácil y tan gratuito decir mentiras y hacer falsas promesas. Yo creo que si las mentiras pagaran impuestos, creo que las arcas de las pensiones de los ancianos subirían más y estaríamos más garantizados en muchas cosas. Si las mentiras pagaran impuestos, si las falsas promesas. Pero ahí estamos. Y algunos,
¿qué hacemos? Bueno, vamos a atender primeramente la triste realidad. Ya hemos visto en el contexto religioso, en el contexto político, sus príncipes, sus sacerdotes, gente que está ligada para orientar al pueblo, para darle una palabra sabia, inteligente. El verso 28 está dentro, en ese tiempo estaba dentro del contexto religioso, porque eran profetas de Dios, pero también estaban dentro del contexto político, porque estos profetas también tenían que darle palabra a los políticos. Dice, y sus profetas cubrían con lodo suelto, profetizándole vanidades y adivinándoles mentiras, diciendo así: ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Y Jehová no había hablado. Qué triste, ¿verdad? ¿Qué es lo que se manifiesta? ¿Qué es lo que se evidencia? Las tristes realidades. Ya no de una pequeña rendija, no de una pequeña brecha, sino de una tremenda puerta abierta para que el diablo destruya con sus derechos legales, porque los que tenían que estar ahí frenando y parando la inmoralidad y frenando y parando la corrupción, eran los primeros que estaban siendo partícipes de todo ello. Una decadencia moral y espiritual terrible, terrible. Y sabe una cosa, amados hermanos, no estamos viviendo tiempos mejores. Ni se está evidenciando una calidad de personas que realmente estén. Y le voy a decir una cosa, porque quiero que usted sepa esto. La iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, tiene una gran responsabilidad. Y sabe una cosa, Dios no está buscando tanto un hombre, que eso es otro engaño. En este siglo que nos ha tocado vivir, y por eso se levantan grandes predicadores y lo ovacionan y los aplauden y compran aviones y compran mansiones y compran no sé cuántas historias, porque se engrandece el hombre, se engrandece el predicador, se engrandece tal. No, hermanos, si usted observa, lo que Dios está buscando en este tiempo es que su iglesia se levante y se ponga a la brecha, no que un hombre se levante. Está bien. Porque somos llamados a ser uno en Cristo. Porque somos llamados a sentir una misma cosa en Cristo. Porque somos llamados a sentir un mismo amor. Ya que tenemos un mismo Dios, un mismo Salvador, un mismo Espíritu y un mismo bautismo, ¿cómo podemos separar todo eso? Hay un llamado a la iglesia para ponerse en la brecha. Primero, antes de bendecir nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestros vecinos, tenemos que limpiar nuestra casa. Tenemos que purificar nuestra casa. Tenemos que poner orden en nuestra casa. Tenemos que armonizar nuestros matrimonios para que seamos uno ya en la casa. Que no salgamos por la puerta de nuestra casa ya divididos, el esposo por un lado, la esposa por otro, y esa división ya se la estamos transmitiendo a nuestros hijos. Si la iglesia quiere ocupar su sitio en medio de esta sociedad, porque Dios nos va a demandar el hecho si lo hacemos o no lo hacemos, y el cómo lo hacemos si es que hacemos algo. Pero el primer paso para ser uno en Cristo
es conseguir la armonía y la unidad en tu casa, la limpieza en tu casa. Ay, pastor, cosa difícil. Pues no veas lo complicado que va a ser lo otro. Porque nunca, hermanos, nunca, Dios es luz y en Él no hay tinieblas ni hay mentira. Nunca, nunca nadie va a poder dar en esencia lo que no tiene. Cuando digo en esencia, porque de fingimiento, de mentira, de palabrería, sí, como decía antes Pastor Jonathan cuando hablaba del apóstol Pablo, cuando decía, porque ya no venimos vosotros con vanas palabras, sino que venimos con demostración de poder. Porque la gente está cansada de palabrería. Cansada de palabrería en el contexto religioso, cansada de palabrería en el contexto político, cansada de palabrería en el contexto social. La gente está asqueada. Hay un deseo de que alumbre un rayo de esperanza, que se vea una luz que nos dé, que nos devuelva el ánimo, la alegría, la ilusión, las ganas de vivir. Y la iglesia aquí tiene un papel fundamental porque las brechas están por todos los sitios. La iglesia tiene que ponerse delante de esas brechas y tiene que interceder. La gente necesita a Cristo urgentemente. Las buenas nuevas de salvación no pueden quedar tapadas, retenidas, paralizadas. La orden fue clara para la iglesia: ir por todo el mundo, predicar el evangelio. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y habla de los prodigios, milagros, señales. La iglesia tiene que abandonar la indiferencia y tiene que romper los lazos de la religiosidad y de la hipocresía. Hay que decidir ser efectiva dentro de la realidad del poder de Dios y la autoridad de Dios manifestada en su iglesia. Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 10, verso 13 en adelante, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Estamos hablando de la salvación de las almas. Estamos hablando de la liberación de la condenación eterna, para alcanzar y vivir la dicha y la gran bendición de la vida eterna con un cuerpo libre de ataduras, un cuerpo glorificado, preparado para vivir toda una eternidad con Dios, entrando dentro del desarrollo, del cumplimiento de la palabra profética en los tiempos donde Él mismo va a secar la lágrima de todos los ojos, de los que sufren, de los que lloran agónicamente, donde Él va a quitar la enfermedad, la muerte, para entrar a disfrutar la verdadera vida. Dice: pero ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ahí está la responsabilidad de la iglesia. Ahí está el hecho de decir: ¿estás preparado para ponerte a la brecha? Porque hay gente a tu alrededor que necesita que tú te pongas delante de Dios a favor de su necesidad. De su necesidad. ¿Y cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Y cómo creerán si no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Perdón, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Algunos vivimos todavía como esperando que aparezca un ángel del cielo y nos diga, ahora es el momento. Me encanta lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo cuando le dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Haz obra de evangelista. Porque el mensaje de salvación no puede quedar tapado, no puede quedar anulado. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermoso. Hermano, en este tiempo, quiero que entienda esto. Actuar en esta realidad presente, nosotros como iglesia del Señor, como los redimidos por la sangre preciosa del Cordero, estamos bajo la gracia y el perdón de pecado y estamos en la proyección de ser usados por el Señor para seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Solo la iglesia en este tiempo puede llevar a cabo la función de ponerse en la brecha por la humanidad. O sea, no nos confundamos. La solución no está en los políticos. La solución no está en las nuevas religiones que se están levantando. La solución no está en las nuevas ideologías que muchos están rompiendo la cabeza para traer nuevas ideologías, nuevas ideas y nuevas fórmulas de vida. La solución está en que la iglesia se ponga a la brecha por toda la humanidad perdida, por toda la gente que nos rodea. La iglesia es la que tiene ese poder, es la que tiene esa capacidad, porque eso es lo que Dios ha hecho y ha llevado a cabo, y es una gloriosa y poderosa realidad. Acompáñenme para mirar algunas cosas importantes en la carta del apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 1, verso 17 en adelante. Quiero que usted medite en esto, porque esta es la realidad de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha manifestado, lo que Dios está haciendo, y lo que es la iglesia y lo que puede hacer la iglesia. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. De nuestro Señor Jesucristo, príncipe de paz, el poderoso en batalla. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Díganle a su hermano, está hablando de nosotros. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra, dice, en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, potestades y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y preste atención a esto, iglesia, y entienda su posición, y entienda el poder del llamado de Dios para su iglesia, para estar en la brecha. Y sometió todas las cosas bajo sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Puede ver con más claridad nuestra posición? ¿Qué se espera de nosotros? Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hay una urgencia, hay prisa. Lo puedo sentir en mi espíritu, en el corazón de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Y para qué? Que su iglesia deje de estar entretenida con bobadas, con tonterías humanas. A veces estamos más entretenidos en cómo vestimos, en cómo nos adornamos y en cómo esto, que en cómo tenemos que actuar para ponernos de una manera real y poderosa en la brecha a favor de las necesidades de este mundo. Cualquier motivo, cualquier cosa es suficiente para que perdamos horas y horas hablando y argumentando entre nosotros que si sí, que si no, que si esto es de Dios, que si esto no es de Dios, que si esto es pecado, que si esto no es pecado, que si, y a lo mejor no sabemos ni pampa. En realidad, en la esencia y en el fundamento de la doctrina de Cristo. He llegado a la conclusión que después de 2000 y pico de años que Jesús abandonó la tierra y llevó a cabo la obra del Padre, de la misma manera que se escandalizaban los religiosos de aquel tiempo, dice, porque se juntaba con los pecadores y comía y bebía con los pecadores y se escandalizaban. Le voy a decir una cosa. Hay un grado de religiosidad en las iglesias que si Jesús hoy estuviese andando por la tierra, llevando a cabo la obra de la misma manera, con todo el conocimiento que tenemos, de la misma manera nos escandalizaríamos de Jesús. Estamos más por colar el mosquito sin preocuparnos de los camellos que nos estamos tragando. ¿Y sabe lo que pasa con esto? Estamos perdiendo un tiempo precioso para crecer y fortalecernos espiritualmente. El hombre espiritual que es guiado por el Espíritu no tiene necesidad de que alguien le venga y le diga, esto sí, esto no, ya sabe, y lo hace. Pero es que el hombre espiritual tampoco se levanta como juez de nadie, ni señala ni juzga a nadie, sino que motiva, alienta, apoya y sostiene. Hay una gran diferencia. El Señor buscó y no halló en un tiempo determinado de la historia del pueblo de Israel. Cuando Dios no buscaba, encontró a Moisés, porque sintió esa tremenda carga por el pueblo de Israel. Y se puso en la brecha delante de Dios. Yo no sé, hermano. Yo sé que el Espíritu Santo está moviendo algo hermoso entre nosotros. No sé cuántos van a integrarse en la realidad de lo que Dios quiere revelar, quiere mostrar para este tiempo. Espero que todos, que ninguno se quede ahí.
Pero he dicho algo y lo quiero recordar. Lo primero que tenemos que hacer es empezar por nuestras casas. Y si queremos realmente, no solamente bendecir nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestras provincias, tenemos que limpiar nuestra casa, nuestra iglesia. Y esto no se hace comparándonos con otros y diciendo, uy, mira aquellos son peores que nosotros. Error. Así nos salimos de nuestras miserias. Quiera Dios que nos bendiga y nos dé la visión, la fortaleza espiritual y la sabiduría espiritual necesaria para poder ayudar a otros. No importa de qué denominación, no importa de qué, pero ayudar, simplemente ayudar y apoyar. Y si alguien puede hacerlo con nosotros, pues bienvenido sea. Eso se trata, eso se entiende, alguien que se pone a la brecha delante de Dios a favor de usted, de mí. No seamos orgullosos. No pensemos que somos los mejores. Todavía nos queda mucho que aprender. Vamos a estar toda una eternidad aprendiendo, comprobando la grandeza de su nombre y la inmensidad de su gloria, su sabiduría. Ahora estamos ahí viendo por espejo oscuramente. Llegará ese día que veremos cara a cara y conoceremos como fuimos conocidos. Pero hay que proseguir, hay que avanzar, hay que progresar. No podemos estar estancados, entretenidos, no podemos estar mirándonos la paja del ojo. ¿Sabe una cosa? Y quiero leer un versículo para terminar. Porque el pueblo de Israel tuvo revelación, tuvo guía, pero no tanto como nosotros ahora. Y hay un versículo que me llama la atención y encontramos en Romanos 15:4. Y dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que la paciencia y la consolación de las escrituras de Dios, de la palabra de Dios, nos lleve a que tengamos esa esperanza viva, real y poderosa. Le invito en esta mañana a ponernos delante de Dios. Hemos vivido un tiempo hermosísimo de adoración. Toda la mañana está siendo hermosa en Dios. Escuche, mire, esto es lo que pone el Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo es el que lo sella todo. De hecho, el apóstol dice que el Espíritu Santo son las arras y es el sello de nuestra redención. Cuando Dios nos habla y cuando la revelación de espíritu a espíritu ha sido una realidad, lo único que usted necesita es que el Espíritu Santo le ponga el sello. Y la invito para que busquemos a Dios y le ponga sello a esto que Dios nos está enseñando, porque lo necesitamos. El altar está abierto.